En la entrevista abordaremos el trastorno específico del lenguaje, de la mano de la Asociación AFATEL Extremadura. Durante la infancia, el retraso en la adquisición del lenguaje puede deberse a muchos motivos. Hoy hablamos del trastorno específico del lenguaje, una alteración cuyos síntomas inicialmente pueden solaparse con los de otras patologías del desarrollo, como los trastornos del espectro autista. Por ello, la Asociación AFATEL Extremadura está llevando a cabo una campaña para dar a conocer la realidad que viven muchos hogares de nuestro país. Para ubicarnos, Raúl, ¿qué es exactamente el trastorno específico del lenguaje? El trastorno específico del lenguaje es una alteración en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje que puede afectar en principio a la expresión del propio lenguaje, es decir, la habilidad que tenemos a la hora de combinar unas palabras para hacer una oración, papá, dame agua. O también puede afectar a la comprensión del lenguaje, que es entender lo que nos están pidiendo. Esta alteración, en principio, no está justificada por ninguna otra alteración ni neurológica, biológica, física, ni un déficit intelectual, ni un trastorno sensorial. ¿Podemos hablar entonces de discapacidad o no? Sí, por supuesto. Siendo el lenguaje la herramienta que tenemos los seres humanos para comunicarnos, si tenemos limitada una parte del lenguaje, evidentemente tenemos limitada una parte muy importante en nuestra vida diaria. ¿Cómo y cuándo un padre se da cuenta de que su niño tiene TEL? El TEL en principio empieza como un inicio tardío del lenguaje, es decir, un retraso en el lenguaje en las primeras palabras. ¿Qué podemos considerar en principio un retraso del lenguaje? Bueno, generalizando un poco, cuando un niño de 2 años y 3 meses tiene menos de 50 palabras que entienden en su entorno o no puede elaborar frases de 2 palabras como mamá, dame agua, mamá, agua, nos estamos dando cuenta que tiene un desarrollo tardío. ¿Todas las personas que tienen un inicio tardío del lenguaje va a ser un TEL? No, pero al principio la etiqueta del diagnóstico es lo de menos, no es necesaria para recibir atención temprana. ¿Cuánto daño hace ese ya hablará o ya arrancará que suelen decir los padres? Bueno, hay muchos principios de intervención temprana y bueno, eso nadie lo pone en duda y el ya hablará no está dentro de ninguno de ellos. O sea, el ya hablará es el que más daño puede hacer que el problema en sí, porque cuando existe o estamos viendo que hay una alteración en el lenguaje, se llame como se llame, esperar a que todo se vuelva normal de la nada no es poco viable. ¿Cómo intervenimos entonces a un niño con TEL? Bueno, un niño con TEL, en principio lo que tenemos claro es que tiene una alteración en el lenguaje. Entonces necesita de un logopeda, que es el profesional que se dedica a la evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje. A nivel educativo, siendo el lenguaje oral la mayor fuente de adquisición de conocimiento, va a tener problemas de aprendizaje. Entonces, dentro de los colegios están los maestros de audición y lenguaje, que son los que se conocen como los logopedas del cole, que son maestros de audición y lenguaje, y los maestros de pedagogía terapéutica. Estos ayudan al niño dándole el apoyo que necesita dentro del colegio. Y luego también necesita de otros profesionales, dependiendo de... Es fácil pensar, un niño que no entiende, un niño que no puede expresarse correctamente, pues es más fácil que tenga una frustración, es más fácil que coja rabieta y es mucho más fácil que si yo te digo 4 veces lo mismo y no me entiendes, tenga problemas para autorregularme. Entonces pueden aparecer ahí problemas de conducta que ya tendría que tratarlo un especialista en problemas de conducta. Claro, cuando tienes problemas en la comunicación, tu funcionalidad y tu autonomía se ve afectada. Entonces ahí entran los terapeutas ocupacionales. ¿Y cuáles van a ser los próximos proyectos que tenéis como asociación? Nuestros próximos proyectos, bueno, estamos con la campaña Yo apoyo al TEL, que lo que pretendemos es dar difusión al trastorno específico del lenguaje. Sabemos que hay un gran desconocimiento del TEL a nivel mundial. Entonces, falta mucha investigación y falta mucha formación para los demás. Vamos a seguir formando a los profesionales
que están con nuestros niños, y también queremos llegar a los maestros, que un niño que está en una clase de un maestro que no sabe lo que le pasa, o sea, es un niño condenado al fracaso escolar. Así de claro. Así de claro. Raúl, creo que coincidirás conmigo que podemos aconsejar a todos los que estén en casa y se encuentren en una situación similar a la que hemos planteado, que acudan a un especialista, porque en estas edades, además, el diagnóstico precoz juega mucho a su favor. Sí, aunque no podamos dar un diagnóstico, si tenemos claro que hay una alteración, que empiece con la intervención lo más próximo posible, porque no se necesita un diagnóstico para recibir atención temprana. Muchas gracias por acompañarnos, Raúl. Muchísimas gracias a ti.